¿eh? Seguramente ya habrás escuchado de alguna u otra manera el mensaje del Evangelio, esas noticias de lo bueno en su máxima expresión, que es que Cristo pagó el precio por tu perdón para que esa reconciliación con Dios, esa restauración pueda ser una realidad. Así que vamos a comenzar orando. Este es un minuto para ti. Sabemos que hay personas que también nos están siguiendo en las redes sociales. Saludamos a los amigos de Misión Laillí, de Palo Santo, de Pirané, por mencionar algunas localidades que de aquí de Formosa sabemos que ahora nos están mirando. Y a quien quiera que esté allí en la cámara, en la pantalla, ahora o en diferido, a los que estamos aquí, Dios puede ver el corazón de cada uno de nosotros. De la persona de Jesucristo se dijo específicamente eso, que Él podía ver lo que había en el corazón del hombre y no necesitaba que nadie se lo diga. Entonces, en este momento que puedas orar allí a Dios y decirle, Dios, en este momento vengo a pedirte por mi alma. Ni mis problemas, ni mis temores, ni mis dudas, ni mis conflictos, ni mi bienestar. Nada de eso ahora es importante. Quiero tener y experimentar esa reconciliación contigo, esa restauración de esa relación que por culpa de mi pecado ha sido rota y pedirte que me perdones. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, pero creo que Cristo murió por mí, que Él derramó su sangre en pago por mis pecados y por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, esta noche te quiero pedir perdón. Acepto a Cristo como mi Salvador. Límpiame de mis pecados. Regálame esa vida eterna, esa vida verdadera que solamente está en ti. Amén. Bueno, espero de todo corazón que hayas podido orar, que hayas tenido esta experiencia de oración en esta noche, si es que no la habías tenido antes en otro momento. Vamos a avanzar con nuestro estudio de hoy. Esteban nos va a llevar al trote, como es su costumbre, así que las diapositivas van a pasar rápido. Avanzamos con nuestro proyecto de explorar qué es la voluntad de Dios alrededor de la gran misión que Dios tiene de alcanzar al mundo a personas, como dice su palabra, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de toda etnia, poder alcanzar a todos ellos con ese precioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a hacer una introducción de la lección número 6 y 7. Yo les pedí que traigan sus cuadernillos, los han traído, ¿sí? Los que no tienen el cuadernillo y quisieran tenerlo, si bien estamos llegando al final de la lectura, digamos así, somera del material, todavía están a tiempo de poder adquirirlo y tenerlo, porque en el resto del año seguiremos trabajando con el material que está allí en el manual, que como ustedes bien saben, lo hemos estado considerando, pero en un sentido, en forma superficial, en cada semana, ¿no es cierto? Así que hay mucho material que no hemos estado viendo del manual. El domingo pasado estuvimos analizando este panorama, ¿no? Cómo la obra de Dios requiere responder estas preguntas y que nosotros tenemos que ser parte de alguna manera de todo este esquema, donde hay personas que necesitan escuchar el Evangelio, el lugar, la forma, los recursos, con qué y con quiénes contamos, y que nosotros debemos buscar nuestro rol, nuestro lugar en este gran plan de Dios. Hicimos una presentación somera de la lección número 4 y la número 5 del manual, y
hicimos énfasis en dos palabras puntualmente. Una de ellas es el enviador, ¿sí? Cómo podemos sostener o apoyar con nuestros recursos, con nuestras habilidades, con nuestra influencia, para enviar a otros que van a cumplir esta misión de alcanzar a los perdidos, sobre todo en el ámbito transcultural, ¿sí? O sea, que va más allá de incluso de los límites de nuestro país. Hay una palabra ahí interesante que es la palabra influencia, ¿sí? Y hay anécdotas interesantes, ¿no? En algún momento, me acuerdo la década, fíjense de qué les voy a hablar, pero antes de la caída del muro de Berlín, donde había grandes restricciones para poder entrar a Europa del Este y demás, siempre hacía falta que algún creyente, que algún cristiano estuviera ahí en la zona de migraciones para poder ingresar a esos países, ¿no? Entonces, la influencia en muchos sentidos, siempre nos reímos y broma va, broma viene, pero cuántas veces por ahí con Juanjo que decimos, che, Juanjo, ¿no tenés un ex alumno que nos pueda ayudar con tal cosa? Y siempre hay uno, ¿viste? Entonces, usar todo tipo de recursos que Dios ha puesto en nuestra mano para poder apoyar la obra de Dios. Y el segundo aspecto que consideramos, ahí en página 35, la definición de lo que es un anfitrión, ¿sí? Un anfitrión, es decir, cómo vos y yo, que tal vez no vamos a ir a la otra punta del planeta, pero tenemos que estar dispuestos y disponibles para abrir nuestras casas, para abrir nuestra vida y recibir, darle la bienvenida a aquel extraño que está en la búsqueda de Dios, ¿sí? Entonces hay muchas personas que necesitan de tu hospitalidad, de tu servicio, de sentirse bienvenidas cuando llegan a tu vida, ¿eh? Y que a través de esa buena acogida que vos le puedas dar, puedan conocer el amor práctico de Dios y bueno, tener un contacto con ese mensaje del Evangelio. Entonces hablamos de cuáles deberían ser las características, ¿no? Para que vos seas una persona así, que vos y yo seamos personas de puertas abiertas, ¿eh? Personas de puertas abiertas, y mencionamos algunas virtudes, ¿no? Como la amabilidad, la disponibilidad, la empatía, la asertividad, que es allí ese dibujito con los pulgares arriba. La asertividad es cuando vos interactúas con el otro y buscás los consensos, buscás los acuerdos, a diferencia de lo que sucede tantas veces que uno termina yendo al choque por todo, ¿no? Y por más de que uno tenga una convicción o una verdad que quiera comunicar, no significa que tenga que pasarle por arriba a la otra persona, ¿no? Entonces, desarrollar esa conducta asertiva va a permitir después conversaciones tal vez más profundas. Y como resaltamos abajo, la escucha, desarrollar una escucha y una escucha activa. Cuando vos estás escuchando a la otra persona y te estás interesando por lo que esa persona te está contando, la otra persona se va a dar cuenta, que vos sos un oyente activo. Y todo eso va a convertirte, nos va a convertir en buenos anfitriones del otro, en buenos anfitriones del otro. Por supuesto que estas características, como dijimos, se desarrollan en el mundo también, no estamos descubriendo nada, pero lo importante es que a partir de este perfil, después, cuando la persona entre a tu casa, entre a tu vida, entre a tu intimidad, pueda encontrar el precioso mensaje del Evangelio. Muy bien. Luego el manual nos llevaba en la página 39 ya directamente a una pregunta directa, ¿sí? ¿Cómo empezarás a servir como un anfitrión? ¿Cómo empezarás a servir como un anfitrión? Entonces, si no trabajaron eso en los grupos pequeños, te la dejo ya aquí la pregunta para que digas, bueno, ¿cómo vas a hacer para convertirte en un buen anfitrión? ¿Sí? Y fíjense que no hablamos del tamaño de tu casa,
¿sí? Porque uno dice anfitrión, casa, bueno, no tengo mucho espacio. No, 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 no. Estamos hablando de ser un buen anfitrión con tu vida, con mi vida, ¿sí? De donde la puerta de entrada no va a ser la de madera o la de chapa de tu casa, sino que va a ser tu cara, ¿no? Tu rostro, tu corazón. ¿Mm? Y una pregunta que les quería hacer es, ¿por qué en el manualcito, en varios de los capítulos, aparece y va a seguir apareciendo esta segunda pregunta? ¿A quién le rendirá cuentas usted? ¿Por qué o para qué pregunta eso el manual frecuentemente? ¿Qué les parece? Porque nos cuenta que no rendimos cuentas al pastor, o a nuestra señora esposa, o a nuestro amigo. Rendimos cuentas a Dios. Juanjo dice que es porque le rendimos cuentas a Dios. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les parece? ¿Qué hay detrás de Para, esto de rendirle cuentas a otro? Bien. Eugenia plantea nuevamente que vamos a rendir cuentas a Dios. Eso es cierto, y eso nos guste o no nos guste, un día vas a rendir cuentas a Dios. Pero acá el manual nos ofrece la posibilidad, hay dos renglones en blanco, donde vos anotes y digas a quién le vas a rendir cuentas. Y este te está dando la posibilidad de que vos en un acto voluntario y libre elijas a una persona a quien rendirle cuentas. ¿Por qué o para qué serviría esto? Nos compromete. nos puede comprometer, pero también es un trabajo cooperativo, ¿verdad? O sea, yo le brindo cuentas a alguien de lo que estoy haciendo y me va sugiriendo eh, posibilidades, recursos, otras Ajá. ideas. Esteban dice que rendirle cuentas a otros te compromete y abre la posibilidad al diálogo, a la cooperación, a la retroalimentación, a que el otro te aporte algo. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Entonces, si bien hay muchas cosas que nosotros resolvemos o tratamos con Dios, necesitamos ese aspecto plano acá, terrenal, ¿sí? Y esto no es un invento ni de la gente del libro, ni porque yo se los diga, es algo lógico que figura en la Biblia. Miren, cuando Nico y Cami, con Emma y Sofi todavía no entramos en esa, ya debería empezar a hacerlo. Pero cuando Nico y Cami eran chicos, como todos buenos hermanos se peleaban, entonces, ¿cuál era mi caballito de batalla? ¿Sí? Hay un versículo de 1 Juan que dice, si no amás a tu hermano, a quien lo estás viendo, ¿cómo decís que vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces, primero ama a tu hermano, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, es decir, oh, vamos a rendir cuenta delante del Señor. Sí, es cierto, pero si no estás dispuesto a rendir cuentas a un par, a otro, ¿sí? A un compañero de milicia, a un compañero de lucha, a un compañero de vida, puede ser tu esposa, tu amigo, quien sea, entonces mucho menos vas a estar por ahí comprometido con dar cuentas a Dios. ¿Sí? Es más fácil con el que tenés acá, o no, o es más difícil a veces, ¿no? Entonces, a lo largo del manual se nos ofrece este recurso que es ampliamente difundido en otras áreas, en otras cuestiones, y es el poder dar cuentas a alguien, a un otro, a un par tuyo, de lo que te estás comprometiendo, de lo que estás soñando, de lo que estás queriendo hacer. En los grupos pequeños, los grupos laicos, ofrecen esa posibilidad. ¿Sí? Vos ahí tenés un grupito de personas con las que ya llevas varios meses, te estás conociendo y podés plantear cosas, podés expresar deseos, podés comprometerte a algo, se pueden comprometer en conjunto y después rendirse cuentas ahí. No hay nadie que sea más que vos ahí. Son todos iguales, estamos todos
en la carrera del creyente, pero es una buena ocasión y es una buena estrategia. Entonces, aprovechenlo los grupos laicos y si no estás en ningún grupo pequeño, sumate, ¿sí? Si dejaste de ir, regresá, ¿sí? Si se te complica ahora el horario, avisanos y te buscamos otro que sea más apropiado a tu condición, a tu situación actual, o abrimos uno nuevo, ¿sí? Pero sé parte de eso porque es bueno y es conveniente para todos los que estamos ahí. Muy bien, avanzamos la siguiente. Terminamos el domingo pasado haciendo esta metáfora, ¿no? Y recordando que finalmente la vida de todos nosotros se va a consumir, ¿sí? Antes o después la vela se termina consumiendo y apagando. Y la pregunta es, ¿qué habrás hecho con tu vida mientras la llama estuvo encendida? ¿No? ¿Qué es lo que va a finalmente Dios ver de cómo invertiste la vida que Él te dio para que vos inviertas y administres? Si fuiste un buen administrador de esa vida que Dios te dio por el tiempo que te la haya dado. Eso le pertenece a su sola voluntad. Y recordamos la palabra de este hombre que muy joven murió, ¿sí? Era un universitario, era piloto de avión, había invertido muchos años aprendiendo las costumbres y el idioma de aborígenes del Ecuador, y ante una de las primeras incursiones que pudo hacer, murió por una lanza de una de esas aborígenes al cual él les iba a hablar del amor de Cristo, ¿sí? Y uno dice, qué estupidez, ¿no? Una vida, tantos años, tantas capacidades y terminó ahí, no sirvió para nada. Sin embargo, la convicción de este hombre y de los otros 5 jóvenes como él que murieron allí generó tal impacto en la comunidad de cristianos de su época que cientos o miles salieron en reacción, en una reacción santa y sana a esta inversión, este sacrificio que hizo este hombre, ¿sí? Y es probablemente haya sido más efectivo lo que se logró con la muerte de estos 5 misioneros en la selva ecuatoriana que lo que ellos podrían haber hecho si hubieran vivido hasta su ancianidad. La gente que no conoce al Señor nos pregunta, ¿por qué desperdician sus vidas como misioneros? Ellos se olvidan de que también están consumiendo sus vidas, y cuando la burbuja se rompa, ellos no tendrán nada que mostrar de valor eterno por los años que desperdiciaron. Que no sea esta precisamente tu realidad ni la mía. Hoy vamos a hacer una introducción al capítulo, a la lección número 6, donde el desafío es a ir, ¿sí? Y fíjate la frase de este hombre, ¿no? No es una frase de contenido teológico, no busques acá, no, que una campaña del infierno, no, tomá la metáfora, ¿sí? Abrí la cabeza, tomá la metáfora. Algunos desean vivir al son de las campanas de su iglesia. Yo quiero dirigir una misión de rescate aún dentro del mismo infierno. Tremenda la convicción de este hombre. Y es la convicción que cada uno de nosotros debemos tener. Porque hay gente que arde en un infierno personal por vivir sin Cristo, sin esperanza. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a esas personas. Ahora, hay dos miradas, ¿no? Dos miradas que nosotros podemos tener de esto. La mirada tradicional, que yo me he cansado de decir y de escuchar en iglesias como esta y muchas otras, es una frase que es anónima, no está en la Biblia, pero es bastante popular, ¿sí? Primero debo evangelizar a los de acá. Pero eso no está en la Biblia, eso. Y no lo encontramos directa ni indirectamente en ningún pasaje bíblico. Sin embargo, lo que sí encontramos es lo que dijo Jesús, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es bastante diferente, ¿no es cierto?
Es bastante diferente y tienen características muy particulares. Por ejemplo, la frase ir por todo el mundo también incluye ¿a quién? A los de acá, ¿sí? Sin embargo, pensar solamente en los de acá no incluye a todo el mundo. Entonces hay una pequeña, gran diferencia. Fíjense lo que dijo el Señor. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Eso es como una metáfora, ¿no? Es como ver que el campo está listo para la cosecha y vos estás ahí sentado sin hacer nada. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que mirar eso e ir a cosechar, porque la obra está, demanda. Hay personas que están, como decimos en buen criollo, ¿no? A punto caramelo, esperando que alguien como tú o como yo vayamos a hablarles de esa esperanza que ellos necesitan, ¿sí? Y es interesante lo que dice después, ¿no? Jesús dice, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Sí? Entonces, la obra no es ni tuya ni mía y muchas veces, como dijo el apóstol Pablo, cosecharemos lo que otro sembró y sembraremos lo que otro cosechará. ¿Sí? Pero el crecimiento lo da Dios y confiamos y esperamos en eso. Entonces, observen la mirada amplia, la mirada macro de Jesús al decir esto. Esta es una frase que él la dijo prácticamente al comienzo de su ministerio público y la dijo en un lugar extranjero, extraño, no era su ámbito, no era su comunidad, no era donde estaban las personas que vestían como él, que hablaban como él, que pensaban como él, sino que lo dijo en un lugar, en la tierra de los samaritanos, en un ambiente incluso adverso desde el punto de vista político, religioso. Sin embargo, ahí fue la primera arenga, ¿no? La primera exhortación que el Señor dice, miren los campos que están listos para la siega. Continuando con nuestro desarrollo, viene ahora esta pregunta, ¿no? Me gustaría saber qué piensan. ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en un misionero, en el concepto, en la palabra, o en una persona que dice soy un misionero? ¿Qué les viene a su mente? Alguien que viene a hablar de Cristo, dice Rubén. ¿Qué más? Alguien que tiene que cumplir una misión. Muy bien. ¿Qué más? Alguien que dejó su lugar de confort. ¿Alguien qué? Alguien que obedeció. Alguien que repite la imagen de Jesús. Alguien que va. Alguien que viene a establecer una comunidad de creyentes. Eugenia dice, gente que viene de otra parte a establecer una comunidad de creyentes. Bueno. ¿Qué de todas esas características que mencionaron podrían ser tus características?
¿Quién de los que está acá dice, bueno, eso no, es un saco que a mí no me entra? Fíjense que el llamado para obedecer, para cumplir la misión, para hablar del Evangelio, para salir de nuestra zona de confort, es para todos, ¿no? Para seguir el ejemplo de Jesús. Es el mismo llamado para todos, ¿sí? Ciertamente podríamos agregar el plus y decir que el misionero cumple la misión, lo podríamos hacer todos nosotros en nuestro ámbito, pero se habla también a veces de un misionero como la persona que deja su lugar, deja vamos a decir, su vida organizada y se traslada, sale de su lugar con su familia o solo y va a otro sitio a hacer esta obra, ¿sí? Entonces sería como otra mirada, otra pintura que se le podría dar al misionero, que por ahí es una tarea que no todos vamos a hacer, ¿sí? Y después están aquellos que van a hacer esto mucho más allá y que se van a trasladar a otras culturas, y eso se lo llama obreros transculturales. Entonces, son algunas de las definiciones de nuestro glosario Explore que tenemos que ir agregando. Fíjense, el obrero transcultural es el que trabaja para alcanzar gente de una cultura significativamente diferente a la suya, con la verdad de Jesús, ¿sí? Y esto es lo que sucede ya en un campo extranjero o distante. Y después hay otra definición que queremos ir agregando a nuestra lista, que es el que hace la obra pionera, ¿sí? Algo pionero es aquel el que trabaja no solo en un ambiente de una cultura distinta, sino que procura establecer una comunidad de creyentes en un lugar donde todavía no existen cristianos, ¿sí? Y hablamos de que esto sucede, o esto sería necesario en gran parte del planeta donde vivimos, ¿sí? Hablamos, ¿se acuerdan? De la ventana 1040. Entonces, en todo ese lugar donde tenés 3.000 millones de personas viviendo, en esa franja hace falta obra pionera, obra pionera. De esas comunidades, de esos grupos, no hay definitivamente iglesias cristianas, ¿sí? Entonces es un lugar donde hay que ir también. Y el sueño o el deseo es que nosotros como iglesia tengamos esa mirada amplia y no la miope, estar pegado a nuestro entorno solamente, sino que pensemos en un día tener como iglesia un obrero que haga obra pionera, un obrero que haga obra pionera. ¿Sí? Tal vez puede ser tú, tal vez puede ser tu hijo, tu nieto, tu sobrino, ¿sí? Pero como iglesia que podamos estar formando parte de los que van a la obra pionera. ¿Sí? Algunos párrafos para que se entusiasmen con la lectura. Página 44. El llamado misionero. Dice, hay una obligación general que cada cristiano tenga que ver con el Evangelio de Jesucristo que sea predicado en todo el mundo. Usted y yo, dice el autor, no necesitamos ningún llamado especial para obedecer a ese llamado general de Dios para nuestras vidas. El llamado ya está, ¿sí? La misión ya fue encomendada. Otro párrafo, y antes de ir al otro párrafo, la base bíblica para decir esto, ¿sí? Fíjense cuál es la misión encomendada de Dios, cómo el apóstol Pablo lo veía claramente, y dice, de esta manera, dice Pablo, me esforcé en predicar el Evangelio, ¿sí? No donde Cristo ya hubiera sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo, el apóstol Pablo, fue básicamente un misionero que hizo obra transcultural pionera, ¿sí? Él iba a lugares donde veía que ya había una comunidad creyente. Muchas gracias, muchachos, Señor le bendiga. Se pegaba un baño, comía
y iba para otro lado. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo se esforzó en hacer obra pionera en forma exquisita, vamos a decir. Otro pasaje del apunte. Dice así, todo este asunto de preguntar sobre este llamado especial a la obra misionera violenta el mensaje de la Biblia. Está el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y nosotros decimos, eso es para otras personas. ¿Sí? Pensamos que debemos tener una indicación especial, divina, que nos haga estar bajo ese mandato de ir por todo el mundo, pero no pedimos ninguna indicación especial divina para que nos haga estar bajo la bendición. ¿Con qué derecho trazamos esta línea de distinción entre las obligaciones del cristianismo y de sus privilegios? En otras palabras, cuando queremos que Dios nos bendiga, ya está, Dios no tiene que bendecir, es su obligación. Pero cuando tenemos que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, no, Señor, confirmame esa decisión. No, ya está. La línea ya fue bajada, el mandato ya fue dada y nosotros tenemos que obedecerla. Un segmento más dice, hemos tomado nuestras vidas en nuestras propias manos y nos hemos propuesto ir en nuestra propia dirección. Dice el autor, lo que yo pido es que hasta que Dios nos revele un camino especial e individual, nosotros deberíamos poner nuestras vidas en las manos de Jesús e ir en el camino que Él ha marcado con claridad. Tremendo, tremendo este pasaje. Fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y acá viene, y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Ya hay un encargo, un encargue claro de Dios para con nosotros. Hemos sido reconciliados con Él por medio de Cristo, tenemos que distribuir eso, ¿sí? El ministerio es el que va y reparte, distribuye, sirve a Dios llevando ese mensaje. Una de las cosas que les había pedido, no sé si lo pudieron hacer, es del cuadernillo elegir qué foto les gustaba más, les llamaba más la atención. ¿Alguno lo hizo? ¿Alguno miró su cuadernillo y dijo, esta es la foto que más me gusta? ¿Sí? Si lo hicieron, alguno me lo comparte, si no, no hay problema. Se los dejo como consigna. Bueno, cuando miren el cuadernillo, van a ver que hay fotos muy, muy bonitas. Allá, Adriano, ¿sí? ¿Cuál es? Te vamos a hacer venir acá, Adriano, a ver, que nos muestre. Ahí vino, ahí vino. Venga, 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 hombre. Esa consigna la mandé hoy temprano y a veces... Acá, así nos muestra la foto. Vení, vení. Y a veces hay lluvia de mensajes en el WhatsApp y pasan, así que no hay problema. A ver, esta, a ver. Bueno, ¿qué se ve acá? No sé si son chivos o ovejas porque son diferentes. Sí. Son diferentes, parece chivo y parece ovejas. Sí. Y un hombre cruzando el camino de las ovejas. Se estaba yendo no haciéndoles caso a las ovejas. Nos parece mucho a nosotros, ¿verdad? Pasamos y vemos que nos cruzamos de largo y la oveja pasa de largo. Quisiera leerle un texto, estaba leyendo una parte. Juan
Dice Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por su nombre y los saca. En el versículo 12, más el asalariado que no es el pastor, en quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y lo dispersa. El 13, y así el asalariado huye, porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias Adriano. Bueno, vos vas a poder mirar, gracias hermano, vas a poder ver, mirar el material y te va a llamar la atención alguna foto más que otra y caras, facciones de gente de toda parte del mundo. Bueno, Adriano encontró y relacionó eso con un versículo de la Biblia. A mí este último tiempo me han movilizado ciertas cosas y por lo tanto la foto que sigue, las dos fotos que siguen son las que más me han gustado, ¿sí? Y pensando en todo esto, digo, ¿qué es la herencia que quisiera comunicarle a mis hijos? ¿Cuál es mi sueño respecto a mis hijos? ¿Qué quisiera que sean mis hijos cuando sean grandes? ¿Viste? Los chicos preguntan, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Sí? Y digo, ¿cómo me gustaría que mis hijos tengan como su mayor anhelo en la vida salir a la obra misionera? Ir, ir, ir. De alguna manera, poder ser como esta señorita, ¿no? Un bolso, un pasaje de tren o de colectivo e ir a algún lugar a predicar el Evangelio. ¿Qué estará pensando esta otra señorita, no? ¿Qué habrá, qué hay en esa mirada, en esos ojos? ¿Qué son sus sueños? ¿Qué es su anhelo? ¿Qué está esperando encontrar en ese viaje? Bueno, yo quisiera que si este fuera mi viaje, aunque me queda mucho menos hilo en el carretel, ¿no? Que a que un jovencito o una jovencita, pero algo queda. Pero a las generaciones que nos siguen, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, que vos puedas influenciarle para que ellos tengan como el mayor anhelo de sus vidas ir y tomar en serio y con el mayor compromiso posible el desafío, el mandato de ir y predicar el Evangelio. El último capítulo, siguiente, el último capítulo de nuestro manual habla de otro aspecto de la obra de Dios y que es el concepto de movilizar. ¿Sí? Movilizar. ¿A qué se refiere con movilizar? Bueno, se refiere en principio a tener este corazón, ¿no? Como la tenía este hombre. William Carey se lo reconoce como el padre de las misiones modernas. Es decir, fue un hombre que no solo fue al campo misionero, no solo estuvo en la India, sino que él después volvió a Inglaterra y les pegó un lavado de cabeza a todas las iglesias acartonadas de su época y organizó a la gente y trabajó la parte administrativa en todas las áreas que hacen falta para que alguien pueda salir al campo misionero, ¿sí? Que pueda tener el apoyo, en fin, todo lo que hace falta. Entonces, cuando hablamos de movilizar, siguiente por favor, hablamos de esto, ¿sí? Un movilizador es una persona que motiva y capacita a otros para desarrollar esta visión global, esta pasión, a desarrollar una estrategia, ayudándoles a estar conectados personalmente con un papel estratégico en la gran comisión. En esencia, un movilizador es un cristiano global que ayuda a otros creyentes a llegar a ser también cristianos globales. Es llevar a las personas de ser espectadores de la misión de Dios a ser participantes activos
encontrando su rol estratégico en la gran comisión. ¿Sí? Y este es otro aspecto central de la obra misionera. Hay que ir, pero si no vas por X motivo, tenés que estar movilizando, moviéndote y moviendo a otros, para que todos podamos tener este mismo sentir y actuar según el rol estratégico que a cada uno nos quepa. En un sentido sí, pero está referido no tanto a apoyar al que va, sino a generar en los que se quedan ese mismo sentir, esa misma misión, esa misma mentalidad. ¿Sí? Por supuesto que en este trabajo de movilizar y de tener todos la misma visión, van a surgir oportunidades para que alguno salga y vaya y para apoyar al que se va. ¿Sí? El siguiente fragmento dice así: no importa si somos profesionales, amas de casa, madres de familia o estudiantes. No importa si somos jóvenes, ancianos o estamos en una edad madura. No importa si somos extrovertidos o reservados. Todos podemos modelar un estilo de vida de un cristiano global e invitar a otros a unirse con nosotros. Recuerden que cuando hablamos de cristiano global hablamos de personas que están entendiendo todo lo que hemos estudiado estos meses, ¿sí? Y que miran el macro y que van todo el tiempo preguntándose en qué forma, de qué manera yo puedo servir a la gran comisión, ¿sí? En el lugar donde esté y en las circunstancias en las que me encuentre. Quiero decir que el primer gran movilizador fue el mismo Jesús. Observen este pasaje y ya vamos terminando. Jesús les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y acá viene la piña, ¿no? El golpe movilizador. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Sí? Entonces, él mismo le dijo a su gente: muchachos, ustedes ya no son lo que eran antes. Ya lo vieron. Ahora tienen que cumplir el rol de testificar, de dar fe, de dar testimonio de lo que ustedes han visto. ¿Sí? Y esta idea es la que se ha estado replicando durante estos últimos 2000 años por personas que entendieron esto y que asumieron el compromiso y obedecer a la gran comisión. Me despido en esta noche con el último versículo que ya lo hemos leído, ¿sí? Tenés que saber que sos parte de ese proceso. El Señor ha puesto semillas en tu mano para sembrar, ¿recuerdan? Y que también hay oportunidad para cosechar tal vez lo que otro sembró. Pero es fundamental que estemos movilizados, mentalizados y yendo. Y que tu anhelo en lo personal, en tu organización familiar y en nuestra organización como iglesia, como comunidad de fe, tengamos el anhelo, la visión y la ambición santa de ir, de estar allí presente, en el rincón más lejano de la tierra, si fuera posible y si fuera necesario. Y que alguno de nosotros, ¿por qué no vos o yo, podamos estar ahí? ¿Por qué no tu hijo? ¿Por qué no tu hija, tu nieto? Estar allí cumpliendo la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Espero que esto sean palabras de ánimo para vos, de aliento, que te sientas desafiado, desafiada, comprometido con el mensaje y la comisión que Dios nos ha dejado, y que también te sientas amado por Dios, ¿sí? Porque esto arrancó allí en la gloria misma, y fue Dios mismo, la persona de su Hijo, quien vino a dar este primer paso de alcanzar a los más lejanos, como tú y como yo. Amén.
Samu.